Hola a todos, bienvenidos a la clase de español de Huchan. Soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Bueno, como acabo de decir, me llamo Pablo, mi apellido Encinas Arquero, soy español, soy de Burgos, del norte de España, pero he vivido durante muchos años en Madrid, donde realicé mis estudios universitarios, y también buena parte de mi vida la he pasado en Inglaterra, lugar en el que he trabajado durante una serie de años en la universidad, y ahora mismo estoy en China, donde también soy profesor y coordinador de un departamento de español aquí en la Universidad de Xi'an Chiaotong Liverpool en Suzhou. Y estoy encantado de poder estar aquí y de ser vuestro profesor. Yo me presento un poquitín en términos profesionales, en términos académicos. Yo, como digo, estudié Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid. Hice una especialización en la enseñanza del español como lengua extranjera y después marché a Inglaterra, donde continué con un máster en la enseñanza de lenguas modernas, español y francés principalmente, y también un doctorado en la Universidad de Plymouth en adquisición de segundas lenguas, lingüística aplicada, adquisición de segundas lenguas. Concretamente, mi doctorado versa sobre la adquisición del inglés y la adquisición del español por parte de un alumnado chino. Entonces conozco bastante bien la realidad por la que pasáis cuando estáis aprendiendo un idioma extranjero. Además de esto, tengo un máster en estadística, un posgrado en neuropsicología y educación y una serie de cursos entre los que destacan ser examinador de los DELE A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Trabajo que también he desempeñado en el centro examinador del DELE de Cervantes en Shanghai. Y bueno, pues yo creo que más o menos ahora mismo, concretamente, estoy haciendo mi segundo doctorado en la Universidad Complutense en educación comparada o educación comparativa internacional. Y bueno, pues esto es todo. Ah, bueno, se me olvidaba. En la Universidad Complutense también estudié un posgrado en la enseñanza del español para los negocios. Vamos, que me encanta enseñar español y me gusta mucho este trabajo. Y por eso cuando me ofrecieron el proyecto de Huchan, creo que es algo genial que se divulgue el español a través de internet, a través de esta compañía y que haya muchos estudiantes como vosotros que estéis interesados en aprender español. Creo que es una magnífica iniciativa, es una magnífica forma de completar vuestro currículum. Y nada, en lo que pueda yo os ayudaré porque voy a estar aquí como vuestro profesor. Antes de comenzar con la práctica de lo que es el modelo de examen, ¿no?, del DLC1, voy a hablar un poquito brevemente de la estructura que tiene el examen del DLC1. Esta prueba es la prueba 4, ¿no?, que se llama Destrezas integradas, comprensión de lectura y expresión e interacción orales. La prueba consta de 3 tareas, una de expresión y 2 de interacción. La duración aproximada de toda la prueba, es decir, de la parte en la que el estudiante habla, es aproximadamente 20 minutos, ¿vale? Esta prueba tiene 3 tareas. Antes de empezar con la primera tarea, el candidato, el estudiante, pasa a una sala en la que hay un personal de apoyo. El personal de apoyo le dará un texto, una hojita de papel o varias hojitas de papel y, bueno, pues un lápiz o un boli y demás para que tome notas. Durante estos 20 minutos de preparación, el candidato lo que tiene que hacer es leer y extraer lo que él o lo que ella considere ideas claves y hacer una especie de orden de exposición, porque después en la primera parte del examen tendrá que exponer esas ideas, ¿no? Es importante señalar que estos han de ser como una especie de puntos, ¿no? Puntos claves que va a usar en la exposición, pero que no podrá
el candidato leer literalmente, ¿no? Bueno, una vez que han terminado estos 20 minutos, se entra a la sala de examen. Habrá dos personas. Una es el entrevistador, que se sienta enfrente del candidato, y detrás del candidato hay otra segunda persona, que es el que califica, ¿no? Porque a la hora de hacer el examen oral, el candidato recibe dos puntuaciones, lo que podríamos llamar la escala analítica y la escala holística, Y bueno, pues luego se da una nota final. Bueno, una vez que el candidato entra a la sala, se le hacen una serie de preguntas, pues un poco generales para romper el hielo o si está nervioso, ¿no? Pero este tipo de preguntas y las respuestas no se tienen en cuenta, ¿no? A continuación comienza pues la tarea número 1. En la tarea número 1 es una exposición en el que el candidato va a hablar entre 3 y 5 minutos de lo que considera que son las ideas principales del texto. El entrevistador en esta primera tarea pues no dice nada, simplemente se limita a escuchar. A continuación, cuando ha terminado esta primera tarea, se comienza la segunda tarea. La segunda tarea es una especie de conversación dentro de un registro formal, es decir, hay que utilizar un nivel de español más formal, y pues el entrevistador hará una serie de preguntas normalmente relacionadas con la opinión que tiene el candidato del tema que le ha tocado para el examen, ¿no? Entonces es una serie de preguntas y respuestas. Y esto suele durar entre 4 y 6 minutos. A continuación, pues se pasa a lo que sería la tarea número 3. En la tarea número 3 es de nuevo una especie de diálogo de carácter formal en el que se le da al candidato unos estímulos visuales. Estos estímulos visuales suelen ser, por ejemplo, unas fotos, unos gráficos, los titulares de un periódico, y es una especie de negociación, una especie de discusión con el entrevistador, por la cual hay que llegar a una especie de acuerdo. Es decir, ¿qué piensas de este gráfico? ¿Cuál sería mejor titular? Etcétera, etcétera. Es una discusión un tanto formal. A ver, un elemento importante que hay que tener en cuenta en esta prueba es el de la calificación. Hay dos calificaciones, como había dicho antes. Una es la holística, que supone el 40% de tu nota final en esta parte del DELE, y una analítica que supone el 60%. La nota analítica te la da el calificador, es decir, la persona que se sienta detrás de ti que tú no ves durante el examen. Y el 40% te lo va a dar la persona que está enfrente de ti, ¿no? Luego, la escala analítica, a su vez, tiene la siguiente distribución. Tarea 1, un 30% de la nota final. Tarea 2, un 30%, que estas son las tareas que tú puedes haber preparado durante los 20 minutos previos a entrar al examen. Y después tendrías la tarea 3, que representa el 40% de la nota final. A continuación, pasaremos al análisis detallado de una serie de estrategias, ¿no?, que te pueden ayudar a aprobar el examen y aprobar el examen con mejor nota. Vale, lo que voy a hacer ahora un poquito, de nuevo, va a ser daros una serie de consejos o una serie de estrategias para utilizar de la mejor manera posible, bueno, lo que yo pienso que puede ser la mejor manera posible y que os puede ayudar, esos 20 minutos de preparación. Una vez que entráis a la sala, ¿no? Pues entregáis el papel de inscripción, os miran vuestro documento de identidad, os sentáis, el personal de colaboración os da un texto, ¿no? Este texto normalmente suele tener alrededor de 800 palabras, a veces es un poquitín más corto, son 700, otras veces son 900, pero no suele superar nunca las 900 palabras. Es decir, el número aproximado suele ser
800 palabras. Es un texto no excesivamente largo, pero en ocasiones sí que puede ser un poco complejo. Entonces, recordad, tenéis 20 minutos y lo que vamos a hacer ahora es cómo usar esos 20 minutos para maximizar el tiempo y la información que conseguís extraer del texto. Hay que recordar que en estos 20 minutos vais a preparar la tarea 1 y la tarea 2, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo es el siguiente. En primer lugar, leed todo el texto sin prácticamente detenerse en nada. Es decir, lo leéis el texto 1, 2 minutos, 3 minutos, sin mayores problemas, y al finalizar esta primera lectura os tenéis que preguntar ¿qué he entendido? ¿De qué va el texto? ¿Cuál es la idea del texto? ¿Está hablando de, yo qué sé, la violencia machista? ¿Está hablando de la inmigración en España? ¿Cuál es el tema principal del texto? Una vez que hayáis delimitado el tema, lo escribís como una especie de encabezamiento. A continuación, vais a realizar una segunda lectura. En esta segunda lectura vais a leer de manera más pausada, de manera más lenta, y vais a hacer dos cosas. Por un lado, hacer un círculo a aquellas palabras que no entiendas. Y a continuación te vas a centrar, o al mismo tiempo, mejor dicho, te vas a centrar en la lectura de cada uno de los párrafos. Por ejemplo, lees el primer párrafo, te paras un poquito, es decir, ¿de qué va este primer párrafo? ¿Cuál crees que es el tema? Y para ello, lo que tú creas que es la idea principal o ideas principales de ese párrafo, las subrayas. Subrayas estas dos ideas principales o 3 ideas por el párrafo y las palabras que no entiendas. Tienes que tratar de ver si realmente esas palabras que no entiendes dificultan la comprensión del párrafo o, bueno, son palabras, diríamos, ornamentales, palabras que añaden significado, pero que no dificultan la comprensión de ese párrafo, ¿no? Y vamos a hacer esto sistemáticamente con cada uno de los párrafos. Esto probablemente te lleve entre 4, 5, 6 minutos, 7 minutos. Ya estaríamos más o menos en los 10 minutos, que es la mitad del tiempo que nos han dado. La segunda parte del tiempo de preparación, lo que hacemos es transferir esa información que hemos anotado en el papel a la hojita o hojitas en blanco que nos dan, de manera que aquel encabezamiento que teníamos anteriormente es como el tema, no el título del artículo. Vale, una vez que hemos hecho esto, ¿no? Tenemos las ideas principales, tenemos las palabras que no entendemos y tenemos el tema del texto. Pasamos toda esta información a la hoja en blanco y ya tenemos lo que es un poco la estructura del texto. A partir de esta estructura, lo que vamos a hacer es una especie de parafrasear, es decir, decir lo mismo pero con otras palabras. Pueden ser expresiones más simples, pueden ser expresiones sinónimas en cuanto al nivel de formalidad, en cuanto al significado, pero básicamente que haya un poco de cambio, es decir, que no llegues allí y digas exactamente las mismas palabras, literalmente, que aparecen en el texto. No es que te vayan a penalizar mucho, vaya, pero no es lo que se persigue en la primera tarea. La primera tarea, el objetivo, como digo, es transferir las ideas principales que habéis localizado del texto a la hoja de papel. Ya tenéis lo que es la estructura de la tarea 1. Ahora, para tenerla lista, para exponerla en la verdadera tarea 1 del examen, lo que hacemos es un parafraseo. Parafraseamos esas ideas principales que hemos hecho. Vale, esto te puede llevar probablemente entre 3-4 minutos, ¿no? Y estaríamos en torno a los 15 minutos, 15-16 minutos, depende pues un poco lo rápido que hagáis las cosas. Tranquilidad, tenéis todavía 4 minutos más
4 minutos más que van a ser destinados a la tarea número 2. La tarea 2, repito o os recuerdo, es un debate formal a partir de la opinión que tú pues has elaborado a partir del texto, ¿no? O sea, la tarea 1 es más bien de carácter, pues un resumen, y tarea 2 es más que resumir, es opinar, es opinar sobre lo que te ha parecido el contenido del texto número 1. Es una conversación en la que tienes que argumentar tu postura de una forma formal, ¿no? O sea, un registro formal, y tienes que responder de manera fluida a las preguntas, a los comentarios que te haga el examinador. Es decir, preguntas, respuestas. ¿Qué tipo de preguntas, respuestas? Preguntas, respuestas formales y, a ser posible, pues con una cierta extensión. Puedes hacer referencia a vivencias personales, a casos que tú conozcas relacionados con el contenido, obviamente, de lo que se está hablando. Entonces, estos 4-5 minutitos, lo que hacemos es señalar una especie de puntos maestros en los que tú vas a basar tu opinión. Es decir, ¿qué opino yo de este texto? Pues opinión número 1, opinión número 2, opinión número 3, número 4 y número 5. Por ejemplo, 5 ideas principales relacionadas con tu opinión sobre este texto. Y a continuación, lo que puedes hacer es escribir unas pequeñas pistas que te permitan, por ejemplo, hacer uso de alguna anécdota personal, alguna vivencia, alguna noticia que tú conozcas relacionada con esto. Por ejemplo, el examinador te hace una pregunta y tú la contestas con una cierta extensión. Y a continuación dices, pues mira, yo me acuerdo de una noticia que ha surgido hace poco en nuestro país, en cierta región, que pues también manifiesta una problemática similar porque pasó tal, ocurrió tal. Es decir, que tú puedas elaborar a partir de esta pequeña pista que estás incluyendo, ¿de acuerdo? Y bueno, estoy sobre 3, 4 minutos, 5 minutos. Yo te recomendaría, no obstante, que el último minuto hicieses una lectura de nuevo de todas las ideas principales. Luego, tranquilidad, no te pongas nervioso porque, bueno, pues los examinadores no están para atemorizarte. De hecho, como decía antes, cuando hablaba un poco del resumen del examen, tú cuando entres, ¿no?, a la sala de examen, los dos te saludan. Normalmente la persona que está sentada atrás, el calificador, el que da la nota que digamos analítica, suele ser un poco más serio, no establece contacto visual o habla con el estudiante, pero el entrevistador sí, el entrevistador es más dicharachero, más hablador, y durante pues unos 2 o 3 minutitos te va a hacer una serie de preguntas de dónde eres, qué estudias, por qué estás aquí, cosas muy sencillas que no valen para nota y que es un poco pues para relajarte, para romper esa tensión de lo que es el examen oral. El examinador también te va a explicar brevemente de nuevo la estructura del examen, pero bueno, tú ya lo conoces, ya te has preparado para el examen y la conoces. No obstante, él tiene la obligación de hacerlo, entonces te explicará de nuevo la estructura y en un momento te dirá, bueno, pues ahora comenzamos el examen cuando usted quiera, porque normalmente en los DELES le piden al examinador pues preguntar al candidato, aunque no siempre se hace, pero se suele hacer, ¿quieres que te trate de tú o de usted? Yo te recomendaría utilizar el tú, a no ser que hayas aprendido español en Sudamérica o con profesores sudamericanos y entonces estés más acostumbrado a utilizar el usted que el tú. Si no, mucho mejor tú, más cercano, sobre todo si el examinador, el entrevistador generalmente es español, pues es algo más normal para nosotros. Entonces tú utilizas el tú y a continuación adelante. Empezamos con la tarea número 1, que es lo siguiente que vamos a hacer.
Lo que vamos a hacer a continuación va a ser un ejercicio un poco diferente, un poco distinto. Obviamente tú tendrás el texto que aparece junto a los materiales de este curso, pero quiero que por un momento no utilices el texto. Quiero que transformes esta actividad en una actividad de comprensión auditiva. Es decir, yo voy a leer el texto que vamos a trabajar para este modelo de examen. Lo voy a leer y voy a leerlo de la siguiente manera. El texto se titula Arranca el mayor compromiso educativo latinoamericano. ¿Vale? Este es el título de la tarea, que esto es importante. Esto es importante porque nos dice un poco de qué va el texto. Arranca el mayor compromiso educativo latinoamericano. Sabemos que el texto indudablemente va a hablar de Latinoamérica, que el texto es sobre educación y las tres primeras palabras arranca el mayor compromiso. No estamos muy seguros a priori, pero podemos, pues, de alguna manera adivinar que es como algún tipo de encuentro, de reunión, ¿no? Probablemente, lo veremos a continuación. Pero bueno, nos fijamos con mucho detalle en esto, en el título. Apuntamos el título. Bueno, como digo, a continuación, lo que yo voy a hacer es leer. Digo, por ejemplo, párrafo número 1 y lo leo despacito, tranquilo, para que os dé tiempo a escucharlo. A continuación, pues hago un par de segundillos de pausa y vosotros podéis parar la grabación si queréis. Lo que tenéis que hacer es resumir todo ese párrafo que yo he leído en una o dos frases o apuntar una serie de palabras claves según voy leyendo. ¿Vale? Como que es una especie de ejercicio de comprensión auditiva. Luego, bueno, pues veremos a ver las que habéis apuntado, las que yo considero que deberíais haber apuntado porque son palabras importantes, son palabras claves. Y después de todo esto, vosotros procederéis a la lectura del texto. Y entonces veréis si efectivamente la impresión era buena o no. Porque claro, uno de los errores que se suele cometer en este sentido es que, por ejemplo, leéis el texto y leéis fijándoos en el detalle, fijándoos en las palabras que no sabéis, en las estructuras nuevas, estructuras que no comprendéis muy bien. Entonces, esto de alguna manera puede actuar como una especie de elemento que te resta motivación o que de alguna manera te pone nervioso. No, hay que leer el texto fijándonos en los aspectos positivos. ¿Qué sé de este texto? ¿Qué tipo de estructuras, qué tipo de palabras he estudiado ya? Y centrándonos en eso, afrontar la tarea número 1 con positivismo. Vale, como digo, a continuación voy a proceder con la lectura del texto. Voy a indicar claramente párrafo 1, párrafo 2 y un par de segunditos para que podáis hacer anotaciones. Importante, hacer anotaciones. No miréis al texto en esta primera lectura. Enfoquémoslo como una especie de ejercicio de listening. Aquí comienza la lectura del texto. Título. Arranca el mayor compromiso educativo latinoamericano. Repito, arranca el mayor compromiso educativo latinoamericano. Párrafo 1. En mitad de un conflicto abierto desde hace tiempo entre los alumnos de secundaria que reclaman las mejoras y el mantenimiento que consideran que merecen los edificios donde estudian y las autoridades locales, la ciudad de Buenos Aires
ha recibido a los ministros de Educación iberoamericanos, cuyo objetivo es aprobar, los jefes de gobierno lo harán el próximo diciembre, el documento final de las metas educativas 2021. Un compromiso para movilizar durante la próxima década los 104.000 millones de dólares, alrededor de 78.000 millones de euros, que hacen falta para acabar con los enormes retrasos educativos que arrastra la zona con más desigualdades del planeta. Hasta aquí, párrafo 1. Comienzo del párrafo número 4. De momento, lo que ya está hecho, el texto final de las metas educativas, es, según dice el especialista chileno José Joaquín Brunner, el documento más interesante y mejor desde el punto de vista del análisis y las recomendaciones que se ha producido en Iberoamérica sobre educación. Hasta aquí el párrafo número 4. Comienza el párrafo número 2. Se trata, probablemente, de un hito en la educación iberoamericana, entre otras cosas, por lo que supone de proyecto común de toda la región. Sin embargo, en un momento así es inevitable pensar en todas las promesas que se quedaron en nada o en mucho menos de lo que se pretendía. Terminar con el analfabetismo que afecta aún a 32 millones de personas. La población de América del Sur y el Caribe ronda los 600 millones de habitantes. Escolarizar a los 15 millones de chavales de 3 a 6 años que no lo están. Mejorar la calidad de la enseñanza y apoyar a los sectores más desfavorecidos para que los más jóvenes estudien más tiempo, alcancen la universidad o accedan a unos sistemas fuertes de formación profesional y, al mismo tiempo, reforzar la inversión en I+D para poder competir en la sociedad del conocimiento. Hasta aquí el párrafo número 2. Comenzamos el párrafo número 3. Sobre las metas, las dificultades salvadas y las que quedan por delante se discutirá los próximos 3 días en Buenos Aires, en el Congreso Iberoamericano de Educación, en el que participarán más de 3.000 personas. Hasta aquí el párrafo número 3. Comenzamos el párrafo número 3. Sobre las metas, las dificultades salvadas y las que quedan por delante se discutirá los próximos 3 días en Buenos Aires, en el Congreso Iberoamericano de Educación, en el que participarán más de 3.000 personas. Hasta aquí el párrafo número 3. Comienzo del párrafo número 4. De momento, lo que ya está hecho, el texto final de las metas educativas, es, según dice el especialista chileno José Joaquín Brunner, el documento más interesante y mejor desde el punto de vista del análisis y las recomendaciones que se ha producido en Iberoamérica sobre educación. Hasta aquí el párrafo número 4.
Durante más de 2 años de trabajo, la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, ha diseñado, junto a la Secretaría General Iberoamericana y los países de la región, 11 metas generales que se concretan en 27 metas específicas y en 38 indicadores de seguimiento. Por ejemplo, que en 2021 todos los niños de 3 a 6 años estén escolarizados o que el 90% termine primaria y entre el 60% y el 90% secundaria. Y 10 programas de acción compartida que intentarán hacer en cada país partícipe del proyecto común, entre otros para apoyar y asesorar en la mejora de la atención a la primera infancia o la calidad de la educación. Comienzo del párrafo número 6. Después, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de la ONU, calculó los costes de todo ello y más tarde cada país los ha ajustado a su realidad y posibilidades. La idea fue, en todo momento, hacer compatible el plan con la diversidad de los países de la zona. Así, los 104.000 millones de dólares saldrán de un esfuerzo presupuestario sostenido y de un fondo solidario de unos 5.000 millones de dólares, unos 3.900 millones de euros, para ayudar a los países con más dificultades como la República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Salvador, Honduras y Paraguay a conseguir los objetivos. Ese fondo se establecerá con el dinero que aportarán los gobiernos iberoamericanos con mayor desarrollo, unos 940 millones de euros, empresas y fundaciones y agencias europeas de cooperación, organismos internacionales, cooperación americana y donaciones diversas. Además, el Banco Interamericano del Desarrollo, BID, ha incluido las metas en sus objetivos estratégicos, explica la OEI, que está intentando que haga lo mismo el Banco Mundial. Hasta aquí el párrafo número 6. Comienzo del párrafo número 7. Del resto de países, a algunos, como a Argentina, les basta mantener el esfuerzo presupuestario actual, es decir, aplicar a la educación el aumento del Producto Interior Bruto, PIB, para conseguir las metas propuestas. Y otros, como Brasil, México, Colombia o Perú, necesitarán incrementar el 0,1% anual del PIB durante más tiempo. De hecho, Brasil ha aumentado los compromisos presupuestarios sobre los que calculó la CEPAL. En los próximos meses se irán publicando los documentos de planificación de cada país. Para hacer el seguimiento de los avances se constituirá un Instituto de Seguimiento y Evaluación de las Metas Educativas, que deberá redactar un informe anual sobre los progresos y obstáculos de los objetivos, y un Consejo Asesor de la Educación Iberoamericana en el que participarán representantes de todos los países y sectores educativos. Este es el final del párrafo número 7 y es también el final del texto. Inmediatamente, después de escuchar la primera vez el texto, voy a reproducir otra vez la lectura del mismo, puesto que hay ciertas palabras que son un poco desconocidas o tal vez la velocidad de lectura es un poco rápida. Entonces voy a repetir la audición para que podáis tranquilamente escucharla de nuevo. Pero antes de escucharla de nuevo, voy a señalar el significado de una serie de palabras que tal vez sean nuevas o no estéis familiarizados con ellas. Entonces es importante lo siguiente, ¿vale? Bueno, la primera palabra es el verbo que aparece en el título, se llama arrancar.
Arrancar probablemente lo hayáis estudiado cuando se habla de los coches. Por ejemplo, voy a arrancar el coche, voy a arrancar la moto, arrancó el autobús. Arrancar es ese verbo, es un verbo para indicar inicio del movimiento de un motor. ¿Qué pasa? Aquí se está utilizando con un sentido un poco figurativo, un poco metafórico, como la idea de empezar, comenzar. Otra palabra importante o expresión es las autoridades locales. Las autoridades locales simplemente hacen referencia al gobierno de la zona, que puede ser bien el gobierno de Argentina o de los distintos países latinoamericanos, ¿no? Una frase que es un poco formal y que podéis utilizar es la frase que dice movilizar durante la próxima década, bla, 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 bla. Este movilizar lo que significa es mover, mover durante los próximos 10 años una cierta cantidad de dinero, pero movilizar es un poquitín más formal. A continuación tenéis la palabra hito. La palabra hito es como una hazaña o como una especie de triunfo, un objetivo bastante alto que alguien ha conseguido, un hito en la historia de la humanidad, por ejemplo, ¿no? O si por ejemplo decimos la penicilina fue un hito en la historia de la medicina, ¿no? Porque pues, se causaron muchas enfermedades, muchas infecciones de las que antes la gente moría, es un hito. También cuando hablamos de la frase promesas que se quedaron en nada. Esto quiere decir promesas que no se cumplieron, promesas que no llegaron a buen puerto. Esta es otra expresión que podéis apuntar. Llegar a buen puerto es como conseguir algo, algo se realiza, ¿no? Otro verbo que me imagino que habréis estudiado, pero os lo recuerdo, es el verbo rondar. Rondar quiere decir literalmente pues ir alrededor de un lugar, ¿no? Está relacionado con la palabra redondo, y rondar los 600 millones quiere decir aproximadamente 600 millones. Otra palabra un poquitín coloquial es la palabra chaval, chavales. Chavales no es una palabra que se suele utilizar en un texto formal, pero la podéis encontrar. Y significa como chico, como estudiante, como en general una persona joven. Otra expresión que suele aparecer mucho en los textos, en los periódicos, en los medios de comunicación hoy en día, es la expresión I más D, que hace referencia a investigación y desarrollo. Hay muchas políticas de I más D, de investigación y desarrollo. Básicamente es fomentar la investigación. Bueno, dos expresiones más importantes que aparecen en el texto son dificultades salvadas y esfuerzo presupuestario sostenido. Este sí que son expresiones de carácter más o menos formal. Dificultades salvadas. Salvadas es pues el propio verbo salvar, rescatar, ¿no? Es solucionar. Aquí cuando decimos dificultades salvadas hacemos referencia a problemas que se han solucionado, dificultades que se han solucionado en el pasado. Y esfuerzo presupuestario sostenido quiere decir invertir una determinada cantidad de dinero y mantenerla durante un periodo de tiempo. En este caso, en el texto, lo que quiere decir es que, vale, se va a hacer una inversión de dinero y este dinero lo vamos a mantener, los gobiernos locales lo van a mantener durante los 8 o 10 años que dure pues, el proyecto educativo. Otra palabra o expresión que nos interesa conocer es fondo solidario. La palabra solidaridad, ya sabéis lo que significa, ¿no? Es como pues un esfuerzo comunitario por ayudar a alguien, ¿no? Y fondo es como fondo de inversión, es un dinero que se invierte, pero a diferencia de los fondos de inversión, con una finalidad fundamentalmente solidaria, ¿vale? Y la última cosilla que os quiero decir es la frase
les basta mantener. Es suficiente. Basta. Es suficiente. Basta mantener. Es suficiente mantener. Significa exactamente lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar el texto por segunda vez. Es exactamente igual que la primera grabación, pero recordad las indicaciones. Esto es, utilizad un boli de otro color, utilizad una hoja de papel diferente, como queráis, pero para ver un poquitín la impresión entre la primera audición y la segunda audición. ¿Estáis listos? ¿Sí? Vale, pues allá vamos. Escuchad, por favor. Aquí comienza la lectura del texto.
Título. Arranca el mayor compromiso educativo latinoamericano. Repito, arranca el mayor compromiso educativo latinoamericano. Párrafo 1. En mitad de un conflicto abierto desde hace tiempo entre los alumnos de secundaria que reclaman las mejoras y el mantenimiento que consideran que merecen los edificios donde estudian y las autoridades locales, la ciudad de Buenos Aires ha recibido a los ministros de Educación iberoamericanos, cuyo objetivo es aprobar, los jefes de gobierno lo harán el próximo diciembre, el documento final de las metas educativas 2021. Un compromiso para movilizar durante la próxima década los 104.000 millones de dólares, alrededor de 78.000 millones de euros, que hacen falta para acabar con los enormes retrasos educativos que arrastra la zona con más desigualdades del planeta. Hasta aquí, párrafo 1. Comienza el párrafo número 2. Se trata, probablemente, de un hito en la educación iberoamericana, entre otras cosas, por lo que supone de proyecto común de toda la región. Sin embargo, en un momento así es inevitable pensar en todas las promesas que se quedaron en nada o en mucho menos de lo que se pretendía. Terminar con el analfabetismo que afecta aún a 32 millones de personas. La población de América del Sur y el Caribe ronda los 600 millones de habitantes. Escolarizar a los 15 millones de chavales de 3 a 6 años que no lo están. Mejorar la calidad de la enseñanza y apoyar a los sectores más desfavorecidos para que los más jóvenes estudien más tiempo, alcancen la universidad o accedan a unos sistemas fuertes de formación profesional y, al mismo tiempo, reforzar la inversión en I+D para poder competir en la sociedad del conocimiento. Hasta aquí el párrafo número 2. Comenzamos el párrafo número 3. Sobre las metas, las dificultades salvadas y las que quedan por delante se discutirá los próximos 3 días en Buenos Aires, en el Congreso Iberoamericano de Educación, en el que participarán más de 3.000 personas. Hasta aquí el párrafo número 3. Comienzo del párrafo número 4. De momento, lo que ya está hecho, el texto final de las metas educativas, es, según dice el especialista chileno José Joaquín Brunner, el documento más interesante y mejor desde el punto de vista del análisis y las recomendaciones que se ha producido en Iberoamérica sobre educación. Hasta aquí el párrafo número 4. Durante más de 2 años de trabajo, la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, ha diseñado, junto a la Secretaría General Iberoamericana y los países de la región, 11 metas generales que se concretan en 27 metas específicas y en 38 indicadores de seguimiento. Por ejemplo, que en 2021 todos los niños de 3 a 6 años estén escolarizados o que el 90% termine primaria y entre el 60% y el 90% secundaria. Y 10 programas de acción compartida que intentarán hacer en cada país partícipe del proyecto común, entre otros para apoyar y asesorar en la mejora de la atención a la primera infancia o la calidad de la educación.
Comienzo del párrafo número 6. Después, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de la ONU, calculó los costes de todo ello y más tarde cada país los ha ajustado a su realidad y posibilidades. La idea fue, en todo momento, hacer compatible el plan con la diversidad de los países de la zona. Así, los 104.000 millones de dólares saldrán de un esfuerzo presupuestario sostenido y de un fondo solidario de unos 5.000 millones de dólares, unos 3.900 millones de euros, para ayudar a los países con más dificultades como la República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Salvador, Honduras y Paraguay a conseguir los objetivos. Ese fondo se establecerá con el dinero que aportarán los gobiernos iberoamericanos con mayor desarrollo, unos 940 millones de euros, empresas y fundaciones y agencias europeas de cooperación, organismos internacionales, cooperación americana y donaciones diversas. Además, el Banco Interamericano del Desarrollo, BID, ha incluido las metas en sus objetivos estratégicos, explica la OEI, que está intentando que haga lo mismo el Banco Mundial. Hasta aquí el párrafo número 6. Comienzo del párrafo número 7. Del resto de países, a algunos, como a Argentina, les basta mantener el esfuerzo presupuestario actual, es decir, aplicar a la educación el aumento del Producto Interior Bruto, PIB, para conseguir las metas propuestas. Y otros, como Brasil, México, Colombia o Perú, necesitarán incrementar el 0,1% anual del PIB durante más tiempo. De hecho, Brasil ha aumentado los compromisos presupuestarios sobre los que calculó la CEPAL. En los próximos meses se irán publicando los documentos de planificación de cada país. Para hacer el seguimiento de los avances, se constituirá un Instituto de Seguimiento y Evaluación de las Metas Educativas, que deberá redactar un informe anual sobre los progresos y obstáculos de los objetivos, y un Consejo Asesor de la Educación Iberoamericana en el que participarán representantes de todos los países y sectores educativos. Este es el final del párrafo número 7 y es también el final del texto. Hola de nuevo. Y ahora vamos a contrastar las notas que vosotros habéis tomado con las que yo os sugiero o creo que son palabras importantes. Quiero señalar una cosa importante, ¿vale? Lo que yo voy a decir, que me parece a mí importante, no tiene que coincidir necesariamente con lo que vosotros habéis subrayado. Esto no quiere decir que lo vuestro esté mal, ni que lo mío esté mal. Simplemente, pues, las personas cuando leemos un texto a veces consideramos que algo es importante y otra persona pues no está de acuerdo. Dentro del subjetivismo individual pues puede haber variación. Yo creo que en muchas cosas vamos a coincidir, pero bueno, si no tenéis lo mismo, no os preocupéis porque no quiere decir, repito, que esté mal. Empezamos. Lo primero, os comentaba anteriormente, tenemos que centrarnos en el título, ¿no? En el título del texto. Arranca el mayor compromiso educativo latinoamericano. 3 palabras. Compromiso educativo y latinoamericano. Esto ya nos pone sobre aviso sobre cuál es el tema del texto. Tema del texto, educación en Latinoamérica, una reunión en la que se va a debatir una serie de cambios. Este es el tema. ¿Cuál es el tema? Los cambios en educación que se pretenden implantar en Sudamérica. Entonces, cuando vosotros vayáis a la tarea 1 y a la tarea 2, pues sabéis que este es el tema. ¿Y qué piensas de estas políticas que se van a hacer en Latinoamérica? Pues pienso que tal. Este es el tema, ¿de acuerdo?
Vale, vamos ahora a empezar con el párrafo número 1. Al escuchar el párrafo número 1, hay una serie de palabras que nos ponen sobre aviso. En primer lugar tenemos un conflicto, la palabra conflicto, que es como una especie de enfrentamiento, de pelea, de discusión, ¿no? Desde hace tiempo, lleva un tiempo abierto. ¿Entre quién? Cuando hay un conflicto siempre se da entre dos personas, entre dos grupos, entre dos entidades. Por un lado, alumnos de secundaria, primera línea del párrafo 1. Y entre las autoridades locales. Recordad que ya había explicado el significado de esta palabra, autoridades locales. Compromiso. Ha habido un compromiso como resultado de distintos enfrentamientos. Y el compromiso es invertir 104.000 millones de dólares en los próximos 10 años. ¿Para qué? Para acabar con los retrasos educativos. Este primer párrafo, de alguna manera, podríamos decir que resume todo el texto. Resume todo el texto. ¿Por qué? Porque hay la idea de enfrentamiento, la idea de dos partes, ¿no? La parte débil, que es la parte del estudiante y demás, y la parte gubernamental. ¿Cómo se soluciona esto? Metiendo dinero, metiendo 104.000 millones de dólares para acabar con esas desigualdades que acabo de mencionar ahora mismo, ¿vale? Ok, hemos terminado ya el párrafo 1, vamos al párrafo número 2. En este párrafo número 2 es un párrafo donde se exponen una serie de datos para apoyar el tema que ya se ha presentado, repito, en el párrafo número 1. ¿Qué datos nos interesan? Pues nos interesa lo siguiente: 32 millones de personas. ¿Qué le pasa a este 32 millones de personas? Son 32 millones de personas que son analfabetas. En el texto se utiliza la palabra analfabetismo. Analfabetismo, analfabeto. La palabra analfabeto viene, como sabéis muy bien, de alfabeto, es decir, persona que no conoce el alfabeto, persona que no tiene la cultura para leer y escribir. Y fijaos que son 32 millones de personas, 32 millones de personas. Es incluso superior a la población de muchísimos países. Entonces esto es un dato muy importante. Son personas que no saben leer ni escribir. Por otro, hay otros 15 millones de chavales, 15 millones de jóvenes, entre 3 y 6 años, niños, por tanto, que no están escolarizados, es decir, que no van a la escuela. Por tanto, repito, dato número 1, 32 millones. Dato número 2, 15 millones. ¿De qué? De analfabetos y de niños que no van a la escuela. Entonces, esto hay que solucionarlo. Tercera nota importante de este segundo párrafo. ¿Qué hay que hacer? Reforzar la inversión en I+D. Esta suele ser la política de muchos países, incluido por ejemplo España. En España se intenta, o al menos es lo que dicen los políticos, reforzar la I+D. ¿Por qué? Porque la investigación seguida del desarrollo genera riqueza. Es decir, un país que investiga y aplica los resultados de esa investigación genera riqueza. Entonces, este es el objetivo del I+D. Repito, 32 millones, 15 millones, investigar y desarrollar, I+D. Estos serían las notas, pues que yo he tomado del párrafo número 2. Pasamos ahora al párrafo número 3. El párrafo número 3 es lo que podríamos denominar una especie de párrafo de transición o párrafo de apoyo. No contiene realmente información muy importante, pero sí que hay una cifra que es bastante fácil de visualizar, que son 3.000 personas. Es decir, hay un congreso, palabra clave, congreso, participarán 3.000 personas. Esto sería todo lo que nos interesa del párrafo número 3. Vale, pasamos al párrafo número 4.
El párrafo número 4 no es particularmente importante, solamente hay un nombre que es bastante difícil que lo hayáis cogido en la audición que hemos hecho. Pero bueno, al leer el texto sí lo podéis subrayar, que es el nombre de José Joaquín Brunner. Simplemente para decir que este hombre, un especialista chileno, considera que es la política o la iniciativa más importante que se ha producido en Latinoamérica o en Iberoamérica sobre educación. Simplemente sería esta nota. Digo, si no lo habéis apuntado, si no lo habéis anotado, no pasa nada porque no me parece que sea importante. Es algo simplemente anecdótico. Vale, vamos ahora al párrafo número 5. En este párrafo número 5, tenemos de nuevo una serie de datos numéricos que es bastante fácil de visualizar y de apuntar, y creo que pues para apuntalar nuestra opinión pueden ser útiles. Primero, se ha estado 2 años de trabajo. ¿Quién ha estado 2 años de trabajo? La OEI, junto con bla bla bla. Esto no nos importa. Lo importante es 2 años de trabajo de la OEI, y fruto de estos 2 años, repito, datos numéricos: 11 metas generales, 27 específicas y 38 indicadores de seguimiento. Datos numéricos: 11, 27, 38. Estos 3 datos habría que apuntarlos porque pueden ser muy útiles en la tarea número 1. La tarea número 1. Vale, nada más de este quinto párrafo. Y ahora nos desplazamos al párrafo número 6. La idea principal del párrafo número 6 es fundamentalmente decirnos de dónde viene el dinero, de dónde viene la pasta, si queremos ser un poco informales. ¿Quién paga por esta serie de cosas? Entonces, bueno, pues ya habíamos apuntado los 104.000 millones de dólares. ¿De dónde vienen? Pues de un esfuerzo presupuestario. Palabra clave: fondo solidario. Ya lo había explicado anteriormente cuando introduje el vocabulario. Un fondo solidario de 5.000 millones de dólares para ayudar a los países más pobres. Importante: República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Salvador, Honduras y Paraguay. Esto es muy difícil que hayáis sido capaces de anotarlo durante la audición, a no ser que hayáis parado el audio, ¿no? Si no, es muy difícil. Pero bueno, cuando vais leyendo el texto, pues sí tenéis tiempo para subrayar estos países y luego los podéis mencionar. Porque recordad que en la tarea 1 del examen no podéis leer, pero sí que podéis echar un vistacillo, ¿no? De vez en cuando y decir, ¿qué países son? Pues son este. Y si se te olvida alguno, pues vaya que no pasa nada, no es un gran error, ¿no? Bueno, pues la mayoría del dinero viene de aquí, y a continuación viene de otros gobiernos iberoamericanos, fundaciones, empresas, incluido el propio Banco Mundial. Esta sería la idea clave. El párrafo número 7 es un párrafo pues que termina el texto, pero no es un buen cierre del texto, es simplemente apoyar las ideas que ya habíamos visto en el número 6. Esto es que en Latinoamérica hay 2 tipos de países: los que son muy muy pobres y los países a los que les va bastante bien o regular. A los países que les va más o menos bien, pues estos países, por ejemplo Brasil, México, Colombia, pues necesitan simplemente un 0,1% de aumento del PIB, pero generalmente están mucho mejor que los otros. Simplemente es apoyar la idea anterior. Entonces yo creo que no hay que señalar más esto, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí llegamos. Yo creo que con estas notas, con estos apuntes que os he dado,
pues podríamos hacer un resumen bastante interesante del texto que nos será útil a lo largo de las 3 tareas a las que nos vamos a enfrentar.